En la gris mañana del 24 de junio de 2025, el mundo observó, atónito, una noticia que hasta pocas horas antes parecía imposible. Irán e Israel habían acordado un alto el fuego, tras semanas de un conflicto sangriento que cobró miles de vidas y empujó a la región al borde de un colapso irreversible. Surgió una pausa, frágil, sí, temporal, muy probablemente, pero, aún así, una pausa, y esa pausa se debió a dos países poco probables como mediadores de la paz, Estados Unidos y Qatar. Todo comenzó alrededor de las 3:45 de la madrugada, hora de Teherán, cuando el alto mando iraní ordenó la suspensión inmediata de los ataques, con misiles balísticos y drones suicidas contra objetivos israelíes. La orden vino directamente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en una reunión de emergencia presidida por el ayatolá Ali Jamenei después de días de presión internacional, amenazas de sanciones y el riesgo inminente de un enfrentamiento nuclear. 12 horas después, Tel Aviv respondió con cautela. Las fuerzas de defensa de Israel, que hasta entonces mantenían una campaña aérea intensa sobre el sur del Líbano, Gaza, Damasco e incluso puntos estratégicos dentro del territorio iraní, interrumpieron las operaciones de bombardeo. En un comunicado conjunto, el Gabinete de Guerra de Israel confirmó la suspensión temporal de las acciones ofensivas en respuesta al cambio de postura del enemigo y tras consulta directa con los aliados occidentales. El mundo respiró aliviado por unos momentos, no porque creyera que finalmente había llegado la paz a Medio Oriente, sino porque cualquier interrupción en los ataques representaba una oportunidad para salvar vidas, para contener la destrucción, para ganar tiempo. Los orígenes de esta tregua son complejos. Desde principios de junio, las tensiones entre Teherán y Tel Aviv venían escalando a niveles sin precedentes. Ataques coordinados, asesinatos selectivos, sabotajes cibernéticos, incursiones transfronterizas y amenazas nucleares dominaron los noticieros. Las calles de Jerusalén estaban desiertas, las escuelas en Teherán habían sido cerradas, los refugios antiaéreos se convirtieron en el nuevo hogar de cientos de miles de civiles. El detonante de la guerra se había activado semanas antes, tras la muerte de un alto comandante iraní en Damasco, atribuida a Israel. La respuesta iraní fue inmediata y brutal. Oleadas de misiles alcanzaron Haifa, Tel Aviv y posiciones militares israelíes en el norte. En represalia, Israel lanzó una de las mayores ofensivas aéreas desde la guerra del Yom Kippur, apuntando a objetivos en suelo iraní con precisión quirúrgica. El número de muertos superó rápidamente los 18.000. Hospitales en ambos países colapsaron. Ciudades como Rafsanjan, Mashhad, Tiberíades y Ashkelon quedaron irreconocibles. Mientras tanto, Hezbollah intensificaba su ofensiva desde el norte, y grupos como la Yihad Islámica y Hamas aprovechaban el caos para expandir su presencia. En la franja de Gaza, el conflicto dejaba de ser regional para adquirir proporciones globales. Fue entonces cuando los bastidores de la diplomacia comenzaron a moverse con urgencia. Qatar, que mantiene buenas relaciones tanto con Irán como con Estados Unidos, fue el primero en ofrecerse como mediador. Usando su embajada en Viena como escenario, diplomáticos cataríes iniciaron negociaciones confidenciales con representantes iraníes, estadounidenses y europeos. Paralelamente, la administración Biden movilizó sus canales diplomáticos y militares presionando al gobierno israelí para que considerara una pausa estratégica. Las conversaciones fueron duras, largas y tensas. Fuentes revelaron que Washington amenazó con suspender temporalmente el envío de sistemas antimisiles y inteligencia estratégica si Tel Aviv no retrocedía, una medida extrema, pero eficaz. A cambio, Irán recibió garantías de que Estados Unidos no intervendría militarmente siempre que Teherán cesara el ataque a las bases israelíes y redujera el apoyo directo a milicias como Hezbollah. La diplomacia al límite había funcionado. Por ahora, en el centro del acuerdo de alto el fuego había tres puntos principales: la suspensión mutua de ataques directos por aire y por tierra, la creación de un corredor humanitario supervisado por fuerzas internacionales en Gaza y el sur del Líbano, el compromiso de regresar a las negociaciones multilaterales bajo mediación de Qatar y la ONU en las siguientes 72 horas. En la práctica, el acuerdo era frágil y extremadamente sensible. En las primeras horas del 25 de junio, cohetes aislados fueron lanzados desde Yemen hacia el Mar Rojo y se activaron sistemas de alerta en Eilat, en el extremo sur de Israel. Aún así, el gobierno israelí mantuvo su postura de contención, declarando que se trataba de acciones no coordinadas por grupos disidentes. La población, por su parte, no sabía cómo reaccionar. En las calles de Teherán se alzaron banderas iraníes y retratos del ayatolá como señal de victoria. En Tel Aviv, las familias salieron de los refugios con desconfianza. En Gaza, los niños caminaron en silencio sobre los escombros. Las huellas de la guerra estaban por todas partes. La tregua trajo un raro momento de reflexión, pero también planteó preguntas difíciles. ¿Qué motivó a Irán a retroceder? ¿Estaba el país enfrentando presiones internas?
Crisis económicas, protestas silenciosas, divisiones en la cúpula del poder. Fuentes occidentales sugieren que Irán habría identificado vulnerabilidades estratégicas tras los ataques cibernéticos israelíes que derribaron temporalmente su red de defensa aérea de Israel. Acostumbrado a no ceder ante la presión, lo hizo, esta vez debido a una combinación de factores: el desgaste prolongado del conflicto, la amenaza real de una guerra múltiple en 3 frentes, y sobre todo, la presión pública interna. Las protestas tomaron Jerusalén y Haifa, exigiendo la protección de los civiles y el regreso de los soldados movilizados. El costo político de continuar la guerra era demasiado alto. ¿Pero durará este alto el fuego? La respuesta aún es incierta. La tregua actual es solo una pausa en el reloj de la destrucción. No resuelve el estancamiento nuclear, no desmantela las estructuras de las milicias armadas, y mucho menos borra los años de hostilidad mutua entre Teherán y Tel Aviv. El historial entre ambos países está marcado por la desconfianza, las traiciones y las promesas rotas. Mientras tanto, Washington y Doha intentan transformar esta pausa en un proceso de paz más duradero. Se está preparando una conferencia internacional para los primeros días de julio con la participación de representantes de la Unión Europea, China, Rusia y organizaciones multilaterales. El objetivo: negociar una estructura mínima de estabilidad. Para Medio Oriente es una tarea titánica, pero necesaria. Las señales de fragilidad son evidentes. Informes indican que Hezbollah aún mantiene misiles posicionados en la frontera norte de Israel. La Guardia Revolucionaria iraní permanece en alerta máxima, y el gobierno israelí ha dejado claro que cualquier violación del alto el fuego será respondida con fuerza inmediata y desproporcionada. Aún así, la tregua, aunque inestable, trajo lo que parecía imposible: un silencio momentáneo entre los gritos de guerra, un respiro, una esperanza, y tal vez una lección. La paz en Medio Oriente no se conquista solo con armas, sino con valentía política, diplomacia firme y el reconocimiento de que la guerra siempre deja cicatrices más profundas que cualquier victoria militar. Mientras el mundo observa atentamente los próximos pasos, una verdad resuena entre las ruinas de Gaza y los búnkeres de Jerusalén: la paz nunca es plena, pero, a veces, incluso la más frágil de las treguas puede ser el inicio de algo mayor.